Para que podamos estar seguros de todas las bases de Kaltenborn, tenemos que analizar tal vez en forma más profunda lo que es la regla cóncava convexa, y de esta manera vamos a poder entender también lo que es la evaluación indirecta y todo lo que es el tratamiento, puesto que esta regla va a determinar el sentido de dirección del tratamiento que tenemos que realizar. Para ello vamos a ver en la primera instancia todas las partes que compone una articulación desde el punto de vista de McConnell y de Kaltenborn, por supuesto. En este sentido, tomamos acá una articulación femorotibial en la cual vamos a analizar las partes importantes para realizar una manipulación. Y primero tenemos una parte proximal de la articulación, ya que siempre, o casi siempre más bien, va a ser fija. Es decir, esta es la parte que se va a fijar para hacer la manipulación. Tenemos también nuestro plano de tratamiento, que en palabras sencillas se ubica siempre en la parte o en la cara cóncava de la articulación, y esta nos va a determinar la dirección del deslizamiento y de la tracción. Deslizamientos en sentido paralelo y tracción en sentido perpendicular. La tercera parte la va a componer la parte distal de la articulación, que generalmente es la parte móvil. Esta es la parte que vamos a manipular en sí, que vamos a mover. Repitiendo otra vez, tenemos una parte fija, que es proximal, tenemos nuestra línea de tratamiento, nuestro plano de tratamiento, y por último tenemos la parte móvil, que es la parte distal. En el mismo ejemplo, vamos a analizar ya y comenzar lo que es la regla cóncava. Si leemos el enunciado, dice: si la parte articular a movilizar es cóncava, la dirección de tratamiento se realiza en el mismo sentido de la limitación del movimiento del hueso. Bueno, acá tenemos la misma articulación, ya en este plano radiológico, y por supuesto tenemos nuestro plano de tratamiento. Nuestro plano de tratamiento ubicado siempre, o que va a ir siempre de acuerdo a la parte cóncava de la articulación. Bien, analicemos un poco más esta articulación. Tenemos acá la parte proximal, ya habíamos dicho, esta es la parte que se va a fijar. Y en cambio tenemos la parte distal, que es la que se va a mover. Acá vemos que esta superficie articular es la cóncava. Por lo tanto, vamos a seguir la regla cóncava. Y la regla cóncava simplemente nos dice que la limitación de la articulación en cuanto al movimiento se encuentra en el mismo sentido del movimiento del hueso. Vale decir que si yo tengo esta articulación con un problema, o más bien hipomovilidad hacia la flexión, yo tengo que realizar mi dirección de tratamiento en el mismo sentido de la limitación, vale decir, hacia un plano posterior en este caso. Y si yo tuviera una limitación de la extensión en esta articulación, mi línea de tratamiento va a ir determinada hacia anterior, porque estamos siguiendo el mismo sentido de la limitación del movimiento del hueso. Nos dice que si la parte articular a movilizar es convexa, la dirección de tratamiento se hará en dirección opuesta al sentido de la limitación del movimiento del hueso. Para esto vamos a tomar un ejemplo que es una articulación de la cadera, visto desde el punto de vista radiológico, pero lo que me interesa acá es la parte de la abducción que se ha producido. Por si acaso, esto es una cadera artrósica, pero nos va a servir mucho para delimitar los movimientos que se realizan dentro de la misma articulación. Bien, analizando esta regla, vemos que tenemos las tres partes, ¿no es cierto? La parte fija, que es la proximal en este caso, nuestro plano de tratamiento, y la parte distal, que en este caso es convexa. Por lo tanto, va a seguir la regla convexa. Pero ¿por qué es la dirección opuesta acá? Acá vemos que se ha producido una abducción, y fíjense cómo se ha deslizado el hueso, la cabeza del húmero en este caso, perdón, la cabeza del fémur en este caso, se ha deslizado hacia abajo. Por lo tanto,
el sentido de movimiento del hueso es hacia arriba, ¿sí? Mientras que el deslizamiento se lo ha realizado hacia abajo. Por eso se hace en dirección opuesta. Esto es lo que tenemos que restituir cuando estamos trabajando esta articulación. Entonces, para esto tenemos que ver, acá vemos lo que es la tracción, que va a ir en sentido perpendicular al plano de tratamiento. Y en cuanto a los deslizamientos, si tenemos una limitación de la flexión, ¿sí? Nuestro miembro va hacia adelante, hacia anterior, nuestra fuerza de movimiento o nuestra dirección de movimiento se va a realizar en sentido posterior. En cambio, si tenemos una limitación de la extensión en el movimiento del hueso, vamos a ver que nuestro sentido de dirección del tratamiento en Kaltenborn va a ser hacia anterior. Y por último, tenemos también cuando en el mismo caso, ya que si estaría limitada la abducción, tenemos que realizar nuestro tratamiento hacia caudal para obtener esto, para generar esto, el deslizamiento hacia caudal. Ya en los ejemplos de la mano, esto es porque ya hemos avanzado a la mano también, pero vamos a analizar un poquito más el asunto de las articulaciones en sí, el tipo de articulación que hay acá y por supuesto las superficies articulares. En este caso, inclusive tomando en cuenta estas tres articulaciones, vamos a notar primero que son cóncavas, porque la parte distal que se va a manipular es cóncava. Pero vemos una diferencia aquí en la forma, en lo que son las articulaciones interfalángicas, y esto es porque son articulaciones sencillas de montar. Tienen una cara cóncava y tienen una cara convexa, perpendiculares entre sí, y esto hace que el movimiento sea diferente, pero en este caso solamente al ser una articulación celular alterada tiene un sentido de movimiento, y esto es lo que hace que solamente sean llamadas, denominadas articulaciones en bisagra. Pero fíjense cómo cambia la forma de la parte convexa y tanto cóncava. Bien, en cambio, si tenemos o si analizamos la articulación metacarpofalángica, vamos a ver que este es otro tipo de articulación. Esta es una ovoidea alterada, tiene dos planos de tratamiento, fíjense el segmento de esfera y acá la concavidad bien determinada, ¿no? Va a seguir también la regla cóncava, pero esta articulación, por ejemplo, tiene dos sentidos de movimiento, dos planos de movimiento en los cuales se van a ejecutar la flexoextensión y también los movimientos de separación y aproximación de los dedos. Algo más complejo sucede en lo que es el pulgar, pero en la articulación trapezo-metacarpiana, que es una articulación en silla de montar típica. Vale decir que tiene una cara cóncava y una cara convexa perpendiculares entre sí. Esto hace que se realicen movimientos en el sentido cóncavo como en el sentido convexo también. Para explicar un poquito más esto, los movimientos de flexión y extensión van a seguir la regla cóncava, se llevan a cabo en la superficie cóncava. En cambio, la abducción y la aducción se realizan en la parte de las caras convexas. Por lo tanto, tendríamos que aplicar acá la regla convexa. Viendo lo que es la parte metacarpiana, según Kaltenborn, las divide en dos regiones. Y esto es porque en una mano traumatizada, en una mano traumática más bien, vamos a encontrar que existen variaciones en cuanto a lo que es la morfología misma de la mano. Encontramos una mano más plana, con pérdida de arcos y por lo tanto el movimiento de la mano y de los dedos también se ven perjudicados en, en esta acción. Entonces, para ello, McConnell y Kaltenborn toman en cuenta a la parte intermetacarpiana, tanto distal como proximal. Tenemos estas dos regiones que las va a dividir bien Kaltenborn en metacarpo distal y en metacarpo proximal. Y lo que se moviliza acá son estas articulaciones, que en realidad no tienen cápsula articular, sino que están unidas por ligamentos, igualmente la parte proximal, pero son importantes en el momento de la movilización y de devolver la función a la mano.
Acá vamos a ver dos regiones, una es la del carpo y otra la de la muñeca. Vean lo intrincado que puede ser movilizar la región del carpo, y sí existe manipulación para todas estas articulaciones que existen en el carpo. Y acá sí vamos a ver que existen tanto regla convexa como reglas cóncavas, ya de acuerdo a la forma que tienen estas articulaciones y los huesos en sí. Es bastante complejo movilizar esta parte, pero existe la forma de manipularlas. Siguiendo un poco más allá, vemos la articulación de la muñeca, que también está constituida por los huesos del carpo y sobre todo lo que es la parte del radio, ya que va a conformar esta articulación, que sí, evidentemente por la forma que toman los huesos del carpo acá, van a seguir la regla, o va a seguir más bien la regla convexa. En cuanto a las articulaciones del antebrazo, que son muy importantes a la hora de ver lo que es la pronosupinación, también lo que es la articulación húmero-cubital o húmero-radial, perdón, vemos que para Kaltenborn también trabaja el antebrazo en una parte distal y en una parte proximal. En otras palabras, tenemos la articulación radiocubital distal y radiocubital proximal, con diferentes características, porque acá en la parte distal tenemos que esta articulación va a trabajar con la regla cóncava. En cambio, cuando hablamos de la parte proximal, vamos a ver que la cabeza del radio conforma una convexidad acá en la parte de la articulación, por lo tanto, en esta región va a seguir una regla convexa. Vale decir que si yo tengo, o si mi usuario tiene limitada la supinación, en la parte distal voy a trabajar hacia dorsal, siguiendo el mismo sentido de movimiento del hueso. En cambio, si tenemos esta misma alteración en la parte de la articulación proximal, voy a ir en sentido contrario. Vale decir que si mi usuario tiene problemas con la supinación, yo voy a ir en sentido ventral en este caso. Analicemos el codo. Muchas veces el codo solamente toma en cuenta la articulación húmero-cubital y vemos acá que no es cierto, ¿no? Para analizar el codo tenemos que ver desde tres puntos de vista o tres articulaciones en sí, que es la articulación húmero-cubital, la articulación húmero-radial y también la articulación radiocubital superior o proximal, que ya la hemos analizado anteriormente. En estas dos articulaciones vamos a ver que ambas cumplen lo que va a ser la regla cóncava, porque tenemos una concavidad acá en la parte distal de la articulación húmero-cubital, y también en la parte de la articulación húmero-radial tenemos la parte distal, la parte que se va a mover, una concavidad. Por lo tanto, ambas van a seguir la regla cóncava. Y en esta articulación grande, que es la articulación glenohumeral, tenemos una articulación típicamente ovoidea inalterada, que tiene tres planos de movimiento. Eso sí, ya lo sabemos. Y tenemos que analizar acá que justamente al ser la parte del húmero, que es la que se va a mover, convexa, va a seguir una regla convexa. Por lo tanto, si quiero restituir lo que es, por ejemplo, la flexión, mi dirección de tratamiento según Kaltenborn va a ir hacia posterior, y lo contrario, si está limitada mi extensión, voy a ir con mi sentido hacia anterior. Si mi abducción ocurre lo mismo que en la articulación coxofemoral, si mi abducción está limitada, voy a ir en un sentido caudal para conseguir el deslizamiento justamente de esta articulación hacia abajo. Esta articulación es muy importante en cuanto a movilidad, sacrifica estabilidad por movilidad, pero tenemos que tener mucho cuidado al realizar las manipulaciones acá, debido a que encontramos otro tipo de mecanismos, encontramos otras alteraciones acá, como son las tendinopatías famosas del manguito rotador, y tenemos que separar el tipo de tratamiento que vamos a realizar acá. Generalmente es muy bueno cuando está alterada nuestra cápsula.
según nuestro diagnóstico, sería una alteración, un déficit estructofuncional de la cápsula articular, sea anterior o sea posterior. En ese caso sirve muchísimo lo que es lo Kaltenborn en este caso. Y también muy importantes esas articulaciones pequeñas que son la articulación acromioclavicular y la articulación esternoclavicular. Estas articulaciones van a cumplir un papel muy importante, fundamental en lo que es el movimiento también del brazo. Y esto va a determinar también que la alteración de toda esta, de las dos superficies articulares cuando no están funcionando bien, y que es lo que normalmente ocurre cuando se rompe el ritmo escapulohumeral, cuando tenemos lesiones bastante, es decir, que afecten mucho a esta articulación, tanto en tiempo como también en la misma parte de las estructuras. Estas articulaciones dejan de funcionar y por lo tanto dejan de hacer su movimiento, dejan de hacer su función, y esto nos va a traer muchos más problemas en la articulación glenohumeral, pudiéndonos llevar inclusive a una degeneración, una artrosis. Acá la articulación acromioclavicular va a trabajar como una articulación cóncava, son movimientos sencillos, solamente es un plano de movimiento que se realiza, pero la parte importante vamos a ver que está acá, en lo que es la articulación esternoclavicular. ¿Por qué? Porque es una articulación en silla de montar y es sellar inalterada. Por lo tanto, tiene una cara cóncava y tiene una cara convexa perpendiculares entre sí. Esto va a determinar el movimiento el movimiento del húmero se pueda limitar cuando está alterada esta función. Vale decir, tenemos que restituirla. Los movimientos tanto de elevación y descenso de la clavícula van a seguir lo que es la regla convexa, y en cambio los movimientos de retracción y protracción siguen lo que es el lineamiento de la regla cóncava.